El aire estaba cargado de un hedor que solo la muerte y la desesperación saben producir. Un perfume penetrante a sangre coagulada y carne chamuscada, mezclado con el sudor agrio de la multitud excitada por el espectáculo. En el centro de la plaza, bajo el sol romano que parecía deleitarse en iluminar cada detalle del horror, un hombre estaba a punto de ser empalado. Sus ojos, desorbitados por el terror, buscaban cualquier escape que no existía. Sus manos, encallecidas por la vida pero inútiles frente a la máquina de la crueldad, se aferraban al aire como si pudieran atrapar la compasión que nunca llegaría. Los espectadores contenían la respiración. Algunos murmuraban plegarias, otros se relamían los labios, ávidos de entretenimiento sangriento. El verdugo, impasible, sostenía el grueso estilete de madera, preparado para perforar la carne, un instrumento que había transformado la muerte en espectáculo y la agonía en arte macabro. Cada segundo se alargaba como siglos, y en ese instante uno podía escuchar, si se tenía el valor de inclinarse hacia el horror, los últimos suspiros mezclándose con el murmullo expectante de la multitud. No había heroísmo ni grandeza, solo un final lento y humillante, como si Roma misma se complaciera en recordarle a sus ciudadanos que la justicia podía ser poesía para los poderosos y tortura para los débiles. Antes de que la madera penetrara la carne, quiero invitarte a suscribirte y acompañarme en este viaje a lo más oscuro del imperio. Porque lo que vas a presenciar no es un mito ni un relato edulcorado. Es la brutalidad romana en carne viva. Y créeme, te hará mirar la historia con ojos que nunca volverán a ser ingenuos. Retrocedamos, entonces, al origen de esta tragedia. Todo comenzó con un susurro en los pasillos del poder. Un gesto malinterpretado o quizás demasiado bien entendido. Una traición que, aunque pequeña en apariencia, era un veneno mortal en la corte imperial. Nuestro protagonista, un ciudadano de mediana posición pero ambiciones que superaban su estatus, cometió el error de atraer la atención de quienes no toleraban la insolencia ni la duda. Roma, en su grandeza y crueldad, no perdonaba la traición, ni siquiera cuando ésta era leve. Y así, los rumores se convirtieron en acusaciones, las acusaciones en órdenes, y las órdenes en aquella plaza, donde la madera aguardaba paciente, ansiosa por cumplir su función. La planificación, fría y meticulosa, fue tan meticulosa que incluso la elección de la hora del castigo buscaba maximizar el impacto. La luz del día, testigo de cada gemido, cada contracción de músculo y cada grito desesperado. Su piel se tensaba bajo el calor, el sudor corría como ríos sobre su frente y espalda. La multitud se acercaba, olfateando la agonía, atentos a cada reacción, deseando ver cómo el cuerpo humano cedía ante la madera y la gravedad. Los niños arrastrados por curiosidad o por la mano de un padre insensible, miraban con ojos que no entenderían jamás, mientras los hombres adultos compartían una mezcla de horror y fascinación, sintiendo un cosquilleo oscuro que les recordaba que, al menos por hoy, no eran ellos quienes yacían sobre el empalamiento. Ese era el inicio, crudo, directo y despiadado, de una lección que Roma enseñaba con precisión. La justicia podía ser un espectáculo, y la vida, un juego cruel para quienes se atrevían a desafiar su autoridad. Y mientras la plaza vibraba con el murmullo expectante, nuestro protagonista comprendía, quizá demasiado tarde, que su destino había sido decidido no por él, sino por la maquinaria invisible de una ciudad que veneraba la brutalidad como arte y la humillación como moraleja. Antes de que la madera lo atravesara, antes de que la multitud oliera la muerte en su forma más cruel, nuestro protagonista vivía una existencia que a simple vista parecía ordinaria. Un ciudadano romano con ambiciones contenidas, cuidadoso en sus gestos, medido en sus palabras, pero con un apetito secreto por la influencia y el poder. Su error no fue un crimen de sangre. Fue el pecado mucho más peligroso de la vanidad y la curiosidad. En Roma, la política no era un juego de caballeros, sino una danza macabra donde un paso en falso significaba inevitablemente el final del bailarín. La traición comenzó como un rumor,
tan sutil como un hilo de humo que se infiltra en una sala cerrada, una palabra dicha en el momento equivocado, un gesto interpretado con malicia, y de repente, aquel hombre se encontró bajo la mirada escrutadora de senadores y oficiales que parecían sonreír mientras planeaban su caída. La traición no siempre necesita espada ni daga. A veces basta con la percepción de deslealtad. Nuestro protagonista cometió la imperdonable imprudencia de cuestionar una orden menor, una observación casual sobre la gestión de los tributos, y alguien más poderoso decidió que aquello era suficiente para marcarlo. Los pasillos del poder olían a incienso y conspiración. Cada salón, un nido de víboras con toga, capaces de asesinar reputaciones con un susurro. Allí, entre sombras y cortinas que apenas amortiguaban los murmullos, se tejió el destino que conduciría a nuestro hombre a la plaza, a ese momento en que el dolor físico sería solo un reflejo de la humillación política y social que lo había precedido. Sus amigos, si es que se podía llamar amigos a quienes compartían pan y vino, se volvieron cautelosos, algunos incluso traicioneros, porque Roma enseñaba que la compasión era un lujo que nadie podía permitirse. Nuestro protagonista sabía en un nivel intuitivo que había despertado la atención equivocada. Podía sentirlo en cada mirada que se desviaba rápidamente cuando él pasaba, en cada sonrisa demasiado rápida de un colega que nunca había sido amigo y ahora parecía disfrutar con su destino pendiente. El miedo se convirtió en un compañero constante, un látigo invisible que lo obligaba a calcular cada palabra, cada movimiento. Sin embargo, la ambición, esa amante traicionera, lo empujaba a no ceder, a seguir explorando caminos que le prometían reconocimiento y respeto, aunque el precio fuera su vida. Fue entonces cuando la acusación formal llegó. Conspiración contra la autoridad, decían los documentos, redactados con la frialdad de un escriba que nunca había levantado la vista de su pergamino. La realidad, cruel y eficiente, era que cualquier acción que pudiera ser interpretada como desafío se convertía en un pretexto para ejecutar la máxima humillación. Y así, mientras nuestro protagonista contemplaba la ciudad desde la ventana de su modesta residencia, la sombra de la plaza y de la madera comenzaba a crecer, invisible pero ineludible. Cada paso que había dado hacia el poder había sido cuidadosamente planeado, cada gesto cuidadosamente medido, y aún así, la maquinaria romana no necesitaba razones grandes. Una excusa diminuta bastaba. La traición no tenía que ser real, solo convincente. Roma era experta en convertir la percepción en realidad, y la percepción ya estaba decidida. Él debía morir de la manera más lenta y humillante posible delante de todos, para que la lección se grabara en la memoria de cada ciudadano. La ciudad, por supuesto, respondería con la expectativa de un espectáculo que alimentara su curiosidad y su crueldad inherente, recordando a todos que en Roma, la justicia podía ser tan creativa como despiadada. El sol caía implacable sobre las calles de Roma mientras nuestro protagonista era escoltado hacia la plaza, rodeado de guardias cuya disciplina era tan implacable como la propia ciudad. Cada paso resonaba sobre los adoquines, un tambor de inevitabilidad que anunciaba lo que estaba por venir. El sudor le corría por la frente y se mezclaba con la suciedad acumulada de días de angustia. El calor era un verdugo silencioso, acompañando el frío de su miedo que le calaba hasta los huesos. El olor a estiércol, a pan recalentado y a sudor humano se mezclaba con un aroma más penetrante, la anticipación de la muerte, que parecía impregnarse en cada piedra de la ciudad. La multitud se congregaba, impaciente, como si el aire mismo vibrara con su deseo de espectáculo. Hombres robustos se empujaban ligeramente para ver mejor, mujeres murmuraban plegarias que nadie escuchaba, y los niños, arrastrados por la curiosidad o la mano de un adulto insensible, observaban sin comprender del todo. Nuestro protagonista podía sentir las miradas sobre su espalda, el murmullo de sus pensamientos mezclado con el ruido de botas y sandalias que marcaban el ritmo de su acercamiento al patíbulo improvisado. El empalamiento no era solo un castigo físico, era un ritual de humillación diseñado con precisión. La madera estaba pulida hasta el punto de parecer inocente, pero su superficie prometía dolor. Los verdugos la examinaban,
ajustando su posición, evaluando cada ángulo que maximizaría la lentitud de la muerte. La víctima, atada de pies y manos, no tenía posibilidad de moverse. Su mundo se reducía al calor del sol, al zumbido de las moscas y al sonido de su propia respiración que se volvía cada vez más pesada y temblorosa. Cada paso hacia la plaza era un martillazo en su conciencia. La realidad de que no habría vuelta atrás, que cada intento de huir solo prolongaría el dolor. Podía ver las expresiones en los rostros de la multitud: fascinación, diversión, un reflejo de la parte más oscura de la naturaleza humana que Roma, experta en teatro y crueldad, sabía canalizar mejor que cualquier otra ciudad. Cada espectador era un cómplice silencioso, alimentando con su atención la brutalidad que se avecinaba. El silencio que precedía el comienzo del castigo era casi tangible, roto solo por el sonido metálico de las cadenas y los pasos de los guardias. La madera, el instrumento del suplicio, esperaba paciente, perpendicular al suelo, como un reloj macabro cuyo tic-tac era el pulso del destino. Nuestro protagonista, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, comprendía, con horror absoluto, que cada mirada de la multitud era un recordatorio de su impotencia, de su vulnerabilidad y de la eficacia despiadada de Roma para convertir la justicia en espectáculo. Al llegar al centro de la plaza, el verdugo dio una orden breve. La tensión era tal que hasta el viento pareció contenerse. La víctima fue colocada sobre la madera, la piel ya erizada por el miedo, la respiración entrecortada, los músculos tensos como cuerdas de un arco a punto de disparar. El olor a madera recién cortada se mezclaba con la humedad de la sangre seca, creando un aroma que presagiaba la inminente tortura. Y allí, en ese instante suspendido entre la vida y la muerte, la plaza entera parecía contener la respiración, expectante por el inicio del final más humillante y lento que Roma podía ofrecer. El silencio se rompió con un crujido seco cuando la madera, firme y despiadada, fue posicionada para cumplir su propósito. Nuestro protagonista sintió el primer contacto, un frío inicial que se convirtió en una explosión de dolor que irradiaba desde el punto de entrada como un incendio voraz. Cada nervio de su cuerpo se encendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podían escapar a la intensidad del horror que experimentaba. Un grito desgarrador, no solo de dolor físico, sino de la humillación absoluta, surgió de su garganta, reverberando contra los muros de la plaza y mezclándose con los murmullos excitados de la multitud. El verdugo, maestro de su arte cruel, no apresuraba el proceso. La lentitud era parte del castigo, cada movimiento calculado para prolongar la agonía. La madera se introducía con una precisión meticulosa, penetrando primero la carne blanda, luego obligando a los músculos a ceder ante la presión. Cada respiración era un desafío. Cada latido del corazón, un recordatorio de que la vida aún no se había extinguido, pero que cada segundo era un suplicio interminable. La víctima temblaba, no solo por el dolor, sino por la comprensión de que aquello era solo el inicio de un final que Roma se complacía en estirar con deleite casi artístico. La multitud reaccionaba de manera predecible. Algunos hombres volteaban el rostro, incapaces de soportar la visión, mientras otros se inclinaban hacia adelante, fascinados por el espectáculo. Las mujeres susurraban plegarias que probablemente nadie escucharía. Los niños se cubrían la boca con manos pequeñas, incapaces de comprender la magnitud del castigo, pero sabiendo que aquello era algo que marcaba la memoria para siempre. El aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de sudor y sangre fresca, y un calor húmedo que parecía envolver a todos los presentes, impregnando la plaza con la esencia misma del terror. Cada movimiento de la madera causaba contracciones involuntarias, tirones que parecían romper los músculos y los tendones, cada gesto de sufrimiento amplificado por la tensión de la audiencia. La víctima, mientras su cuerpo luchaba contra la invasión de la madera, podía sentir cada fibra de su ser gritar en protesta, un himno involuntario de dolor que resonaba en cada piedra de la plaza.
Roma había perfeccionado la manera de transformar el castigo en una narrativa de terror, donde cada gemido y cada convulsión se convertían en capítulo de una lección para los vivos. A medida que el tiempo se estiraba, cada segundo se volvía insoportablemente largo. El grito se quebraba en sollozos y la respiración se volvía más entrecortada, más dificultosa. El cuerpo, traidor y resistente al mismo tiempo, negaba su rendición completa, prolongando el espectáculo que Roma exigía. La madera, rígida y despiadada, no cedía. La víctima, rendida al dolor y a la humillación, apenas podía sostener su conciencia. Era un acto calculado, cruel y artístico, donde cada segundo era un recordatorio de la absoluta dominación de Roma sobre la carne y el espíritu de sus ciudadanos. El horror estaba completo, pero el castigo apenas comenzaba. Cada contracción del cuerpo, cada mirada desesperada hacia el cielo, cada intento vano de respirar profundo era una pincelada más en la obra macabra que Roma disfrutaba presentar a su público. La plaza, cargada de miradas, olores y sonidos, se convertía en un lienzo de dolor y poder, donde la lección era clara: desobedecer, desafiar o simplemente despertar la curiosidad equivocada podía conducir al destino más humillante imaginable, frente a los ojos de todos. La madera avanzaba despacio, implacable, como si tuviera voluntad propia, perforando cada músculo, cada fibra, obligando al cuerpo a rendirse gradualmente ante un dolor que no conocía límites. La víctima estaba suspendida entre la vida y la muerte, un hilo frágil sostenido únicamente por su capacidad de resistir la tortura inicial. Cada movimiento era un tormento adicional. Incluso el simple acto de respirar se convertía en un suplicio, porque el aire que llenaba sus pulmones traía consigo punzadas de dolor que le atravesaban el pecho y la espalda. Su cuerpo, traidor y obediente al mismo tiempo, reaccionaba con espasmos violentos, mientras los músculos se contraían sin control, dibujando un cuadro grotesco que la multitud contemplaba con una mezcla de fascinación y repulsión. El dolor físico se entrelazaba con la humillación. Saber que cada reacción, cada gemido, cada mirada implorante era observada y disfrutada por docenas de ojos añadía una dimensión psicológica que hacía más profundo el tormento. Roma entendía la psicología humana con precisión quirúrgica. No era suficiente con herir el cuerpo. Era necesario quebrar la dignidad, convertir la existencia de la víctima en espectáculo, en advertencia. Cada grito desgarrado, cada súplica ahogada, era una lección sobre la impotencia absoluta frente a la maquinaria del poder. Los sentidos de la víctima estaban saturados. El olor a sangre fresca, mezclado con sudor, polvo y el calor implacable del sol, formaba una atmósfera opresiva que penetraba hasta lo más profundo de su conciencia. Cada zumbido de mosca, cada murmullo de la multitud, cada crujido de madera que avanzaba lentamente, era amplificado en su mente, convirtiéndose en una sinfonía macabra que no le daba respiro. Sus ojos, resecos y llenos de lágrimas, captaban cada gesto de los espectadores, algunos horrorizados, otros con un brillo oscuro de placer ante el dolor ajeno. Esa mirada era un látigo invisible que lo mantenía consciente del humillante destino que Roma había reservado para él. El tiempo se dilataba, segundos se volvían minutos, minutos se estiraban como horas. La víctima comenzaba a sentir cómo su cuerpo cedía parcialmente al shock. La piel palidecía, los labios se agrietaban, las articulaciones se endurecían. Cada intento de resistir enviaba nuevas ondas de dolor que lo hacían estremecerse, convulsionar, desmoronarse lentamente. La respiración se volvió superficial. Cada inhalación, un esfuerzo que parecía imposible. Cada exhalación, un grito contenido que nadie podría sofocar. Su mente, un terreno donde antes había ambición y curiosidad, ahora estaba dominada por la angustia más primitiva. Sobrevivir un instante más, soportar un segundo más de aquella tortura que parecía no tener fin. Roma, siempre despiadada, no dejaba espacio para la compasión. La plaza se había convertido en un teatro del horror, donde el sufrimiento físico y psicológico era el protagonista indiscutible.
La maquinaria de la ciudad funcionaba con precisión. La elección del lugar, la luz del sol, la cercanía de los espectadores, incluso la posición de la madera, todo estaba calculado para maximizar la agonía y convertirla en advertencia para cualquiera que pudiera pensar en desafiar la autoridad. Cada convulsión de la víctima, cada gemido ahogado, era una pincelada más en este cuadro grotesco, donde Roma demostraba que la justicia podía ser lenta, humillante y perfecta en su crueldad. En ese momento, mientras el dolor continuaba consumiendo su cuerpo, la mente de la víctima intentaba aferrarse a recuerdos de vida anterior, aromas de pan fresco, risas en patios de su infancia, la sensación de una brisa suave en la piel. Pero incluso esos recuerdos se mezclaban con la tortura presente, contrastando la dulzura de la vida pasada con la brutalidad del presente, intensificando la desesperación. Cada recuerdo, en lugar de confortarlo, se convertía en un recordatorio cruel de lo que había perdido y de lo que jamás recuperaría. El sol seguía su curso implacable, calentando la plaza y haciendo que la madera empapada de sudor y sangre pareciera aún más despiadada. Cada movimiento del cuerpo del condenado, cada convulsión y espasmo, era un espectáculo calculado por Roma, un recordatorio de que la ciudad podía convertir el sufrimiento humano en lección pública. Su piel estaba marcada por la presión constante, los músculos tensos hasta el límite, y cada respiración era un desafío que lo acercaba más a la rendición absoluta. El dolor, que antes era intenso, ahora se había transformado en un fuego constante que parecía devorar la carne y la conciencia al mismo tiempo. La multitud, lejos de perder interés, aumentaba su intensidad. Algunos hombres se inclinaban hacia adelante para no perder detalle. Los murmuradores compartían comentarios con sonrisas amargas, como si estuvieran disfrutando de un teatro mejor que cualquier obra de comedia o tragedia en el foro. Las mujeres, cubriéndose parcialmente la cara, no podían ocultar la fascinación que provocaba un castigo tan extremo, y los niños miraban con ojos demasiado grandes para comprender lo que sus cuerpos percibían. Horror y excitación en la misma mezcla, enseñando inadvertidamente las lecciones más crudas de la naturaleza humana. El cuerpo del condenado comenzaba a traicionar su resistencia. Las convulsiones se volvían más violentas. Los músculos se endurecían y se relajaban en ciclos que parecían sincronizados con cada mirada de la multitud. Cada contracción era un martillazo en su mente. La humillación física y la humillación social se entrelazaban, recordándole que no estaba solo en su dolor. Toda Roma era testigo, y cada mirada era un recordatorio de que la justicia en este imperio no conocía compasión. El vértigo del sufrimiento era tal que incluso pensar en escapar era inútil. La mente estaba atrapada en un laberinto de dolor, miedo y desesperación. La madera avanzaba con lentitud inhumana, penetrando más profundo en el cuerpo, llevando consigo nuevas olas de agonía. Cada espasmo del condenado era acompañado por un crujido sordo que resonaba sobre los adoquines, como si la ciudad misma hiciera eco de su tormento. El olor a sangre fresca y carne herida se intensificaba mezclándose con el calor y el sudor de la multitud, creando una atmósfera casi tangible de terror que impregnaba la plaza y se adhería a la piel de todos los presentes. Roma, en su despiadada maestría, había convertido un castigo en un espectáculo sensorial completo, donde cada sentido estaba implicado en la lección de humillación y poder. A medida que los minutos se prolongaban, la víctima empezaba a experimentar un fenómeno inquietante. La mente comenzaba a disociarse del dolor físico como un mecanismo de supervivencia. Cada grito ahogado, cada intento de moverse parecía lejano, casi irreal, mientras su conciencia se concentraba en sensaciones individuales, aisladas. El calor abrasador del sol, el roce de la madera contra la piel, el sonido de los murmullos, la sombra de la multitud sobre su cuerpo. Sin embargo, la disociación no era un alivio. Era un recordatorio de lo cerca que estaba del límite entre la vida y la muerte, un borde invisible que la crueldad romana mantenía en tensión constante. Roma, como siempre, disfrutaba de su obra maestra de terror.
La ciudad no solo castigaba, sino que educaba. Cada espasmo, cada grito, cada mirada suplicante de la víctima enseñaba a quienes observaban que el desafío a la autoridad, por mínimo que fuera, tenía consecuencias impredecibles y despiadadas. La plaza era un aula macabra y la lección estaba clara. La humillación lenta y el sufrimiento prolongado eran herramientas de poder que mantenían a todos en su lugar, recordándoles que incluso la vida en Roma podía ser un bien efímero y completamente subordinado al imperio de la ley y la crueldad. La madera avanzaba con una lentitud deliberada, perforando cada centímetro de carne, obligando a los músculos a ceder uno por uno mientras el cuerpo de la víctima se transformaba en un instrumento involuntario de dolor. Cada espasmo era un aviso, cada gemido un recordatorio de que la vida aún persistía, aunque apenas, en aquel cuerpo que Roma había entregado a la tortura más lenta imaginable. Sus ojos, nublados por lágrimas y sudor, buscaban el cielo como si pudiera implorarle una intervención divina, pero solo encontraban la luz abrasadora del sol romano, testigo cruel de cada convulsión. El dolor físico era indescriptible. La carne se desgarraba lentamente, los tendones se tensaban hasta el límite, y cada respiración, cada palpitación del corazón, parecía multiplicar la intensidad de la agonía. La mente de la víctima oscilaba entre la conciencia plena del horror y una especie de desconexión involuntaria que permitía soportar segundos que parecían siglos. La sensación de humillación era igualmente poderosa. Cada mirada de la multitud, cada murmullo, cada comentario, se grababa en su mente como un tatuaje de vergüenza y desesperanza. Roma sabía que la psicología podía ser tan cruel como la madera, y utilizaba ambas con perfección. La multitud, cada vez más excitada, se convirtió en un coro de miradas y gestos, amplificando la tortura. Hombres robustos inclinaban la cabeza hacia adelante, fascinados por la resistencia del cuerpo humano, mientras otros comentaban con un susurro oscuro sobre la valentía o la necedad del condenado. Mujeres se tapaban parcialmente el rostro, incapaces de mirar directamente, y los niños, inocentes pero inevitablemente marcados, absorbían la lección de que la vida podía ser efímera y brutal, y que la autoridad en Roma no toleraba desviaciones. Cada espasmo del condenado producía un crujido sordo, un sonido que se mezclaba con los murmullos de la multitud y con los pasos medidos de los guardias. La madera, rígida e inmutable, avanzaba con una precisión terrible, perforando tejidos, desplazando órganos y doblando la voluntad del cuerpo hacia la aceptación del sufrimiento. La víctima apenas podía sostener la conciencia de sí mismo. La mente, atrapada entre el dolor físico y la humillación social, comenzaba a fragmentarse dejando lugar a pensamientos aislados de desesperación, miedo y recuerdos que ahora solo servían para aumentar la agonía. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad en la que la víctima experimentaba la fusión de la brutalidad física con la tortura psicológica. La lentitud del empalamiento amplificaba la humillación, mientras el público presenciaba cada reacción como un espectáculo calculado. Roma, experta en manipular tanto la carne como la mente, convertía aquel suplicio en una lección definitiva. La resistencia podía prolongar el sufrimiento, pero jamás impedir el destino decidido por quienes tenían el poder. El condenado, exhausto y al borde del colapso, comenzaba a perder la capacidad de sostener su conciencia en la realidad. La mente se aferraba a fragmentos de memoria, olores de su hogar, sonidos de su infancia, voces que ahora parecían ecos lejanos de una vida que ya no le pertenecía. Cada recuerdo, en lugar de consolarlo, se mezclaba con el presente para intensificar la desesperación. La dulzura de la vida pasada contrastaba con la crudeza de su tortura, recordándole que Roma no solo había tomado su cuerpo, sino que había usurpado su dignidad, su orgullo y su humanidad. La madera avanzaba implacable. Cada centímetro ganado era un martillazo sobre los nervios, músculos y órganos del condenado. El dolor había dejado de ser un simple estímulo físico. Se había convertido en una prisión para la mente, un incendio que consumía memoria, voluntad y dignidad al mismo tiempo.
Cada respiración era un suplicio. Cada parpadeo un esfuerzo titánico. Los músculos se tensaban hasta el límite. Los tendones crujían y los huesos parecían resistir antes de ceder, prolongando la agonía como si la misma Roma hubiera decidido jugar con su resistencia hasta el último segundo posible. El clímax de la tortura llegó como un crescendo macabro. El cuerpo comenzó a reaccionar de manera involuntaria, convulsionando con fuerza, arqueándose hacia atrás, mientras la madera penetraba más profundo, revelando la anatomía humana en su vulnerabilidad absoluta. La piel se rasgaba la sangre, brotaba con un ritmo que parecía acompasarse al murmullo excitado de la multitud, y cada movimiento producía un sonido húmedo, un crujido sordo, un eco de terror que se expandía por toda la plaza. Roma, como siempre, sabía cómo convertir el dolor individual en espectáculo colectivo. Cada espasmo del condenado era un mensaje claro. La autoridad no tolera la insolencia, y la crueldad puede ser arte. La multitud, lejos de distraerse, intensificaba su presencia como un mar de ojos y murmullos que envolvían al condenado. Algunos hombres comentaban en voz baja la resistencia del cuerpo, admirando, con un oscuro placer, cómo la carne y los huesos se adaptaban a la madera que los atravesaba. Las mujeres cubrían parcialmente la cara, incapaces de mirar pero incapaces de apartar la vista, mientras los niños absorbían inconscientemente la lección de que la vida podía ser efímera y la autoridad absoluta. Cada respiración colectiva de la plaza parecía acompañar los jadeos del condenado, amplificando el dramatismo de aquel momento suspendido entre la vida y la muerte. El condenado, agotado y casi desconectado de la realidad, experimentaba un fenómeno inquietante. Su conciencia parecía flotar fuera de su cuerpo, observando la tortura como un espectador forzado. Cada pensamiento era un flash de recuerdos, aromas del hogar, voces queridas, risas de tiempos más inocentes, todas ellas mezcladas con el dolor presente. Roma había logrado lo que ninguna otra ciudad podía: transformar la agonía física en un acto de despojo total, donde incluso los recuerdos se convertían en instrumentos de sufrimiento. La madera seguía su avance, y cada milímetro ganado era un golpe a la dignidad y la voluntad. La madera seguía su avance, y cada milímetro ganado era un golpe a la dignidad y la voluntad. El cuerpo comenzaba a ceder por completo. La piel se volvía ceniza sobre la herida abierta. Los músculos ya no respondían voluntariamente, y cada contracción era un reflejo automático de un organismo en guerra consigo mismo. El sonido de la carne al ceder, combinado con los gritos y jadeos del condenado, se fusionaba con el murmullo de la plaza, creando una sinfonía grotesca que solo Roma podía orquestar con tal precisión. Mientras el condenado se debatía entre la vida y la muerte, la lección para los espectadores era clara y aterradora: desafiar a la autoridad, aunque fuera con la intención más mínima o la curiosidad más inocente, podía significar un final que la historia describiría con minuciosidad, pero que nadie querría experimentar. Roma, desde su grandeza y crueldad, mostraba su maestría. La justicia podía ser lenta, humillante y perfecta en su eficiencia, y la carne humana, su instrumento más eficaz para grabar lecciones en la memoria colectiva. El tiempo había dejado de tener sentido. Cada segundo era una eternidad, un infinito que Roma aprovechaba para prolongar la agonía y la humillación. La madera, ahora profundamente incrustada, había transformado al condenado en un ser que ya no era completamente humano, sino un instrumento de dolor, un lienzo viviente de la crueldad imperial. Su respiración se volvió superficial, fragmentada. Cada inhalación un esfuerzo que parecía imposible. Cada exhalación un lamento que apenas escapaba de sus labios secos y agrietados. El cuerpo, agotado hasta el límite, comenzaba a traicionar toda resistencia. Los músculos se bloqueaban en contracciones incontrolables. Los nervios ardían como fuego líquido, y cada latido del corazón era un martillazo que recordaba que la vida aún persistía, aunque al borde del colapso. La conciencia del condenado, atrapada entre el dolor extremo y la desesperación,
Se debatía como un náufrago en un mar que solo traía tormenta. Su mente oscilaba entre fragmentos de recuerdos y la percepción del horror presente. Aromas de pan fresco, risas lejanas, voces queridas, todas mezcladas con el ardor de la carne y el olor penetrante de su propia sangre. La multitud, lejos de amedrentarse, se volvió más intensa, como si cada espasmo, cada convulsión del condenado alimentara un hambre oscura que Roma sabía cultivar con precisión. Hombres comentaban en voz baja la resistencia del cuerpo compartiendo con morbo los detalles más crudos. Las mujeres incapaces de apartar la mirada murmuraban plegarias que no serían escuchadas. Y los niños, pequeños testigos de la crueldad, absorbían la lección más cruda de la autoridad absoluta. Cada gesto, cada grito, cada convulsión del condenado era una advertencia viva y tangible para todos. El desafío a Roma tenía un precio que ninguna mente podía ignorar. El clímax físico alcanzó su punto máximo. Cada contracción del cuerpo era una explosión de dolor, un reflejo incontrolable que parecía dibujar en el aire la desesperación absoluta. La piel se rasgaba, la carne se desgarraba en capas, y cada movimiento, por mínimo que fuera, provocaba nuevas olas de agonía. La madera rígida y despiadada mantenía su avance lento pero inexorable, recordándole al condenado que no había espacio para la rendición, que Roma había planeado cada detalle para maximizar su sufrimiento y convertirlo en un espectáculo que marcaría la memoria de todos los presentes. En esos últimos momentos de conciencia, la mente del condenado comenzó a fragmentarse completamente. Los recuerdos de su vida, los deseos no cumplidos, las esperanzas truncadas, todo se mezclaba con el presente de manera insoportable. La sensación de despersonalización era total. Observaba su cuerpo torturado como un extraño, consciente del dolor, pero incapaz de controlarlo, atrapado en un limbo donde la realidad y la agonía se confundían. Roma, en su crueldad perfecta, había logrado no solo destruir la carne, sino quebrar la mente, dejando a la víctima convertida en un testimonio viviente de la eficacia de la humillación prolongada. Cada grito final, cada espasmo último, resonó en la plaza como un eco interminable. La vida, que aún persistía en los hilos más débiles, era una llama vacilante, visible solo para aquellos que se atrevían a mirar. Roma, ciudad de poder absoluto y crueldad meticulosa, había alcanzado la perfección en su lección. La justicia podía ser lenta, dolorosa, humillante y completamente implacable. La plaza entera, impregnada de sangre, sudor y horror, había presenciado el extremo más brutal del castigo, una advertencia indeleble para todos los que contemplaban la obra macabra de la autoridad. Finalmente, la vida se agotó en el cuerpo torturado. Cada latido del corazón, cada respiración superficial, se volvió más débil hasta que, con un último espasmo que estremeció la madera y reverberó en la plaza, el condenado quedó inmóvil. La agonía física había terminado, pero la humillación y la lección que Roma buscaba impartir permanecían indelebles, impregnadas en cada piedra de la plaza, en cada mirada que había presenciado la escena. La multitud, tras un instante de tensión, comenzó a reaccionar. Algunos suspiraron aliviados, otros murmuraban con reverencia o miedo, y algunos hombres intercambiaban comentarios con un oscuro orgullo por haber sido testigos de un final tan absoluto. El cuerpo, ahora una estatua grotesca de sufrimiento, permanecía suspendido, un recordatorio visual de la eficacia de la crueldad romana. Los guardias retiraron lentamente la madera, con cuidado de preservar la integridad de la escena, como si la muerte misma fuera un objeto que debía ser mostrado con precisión a quienes aún podían aprender de ella. El olor a sangre y carne quemada se mezclaba con el calor del sol, creando una atmósfera casi tangible de terror y reverencia. Roma había logrado transformar un castigo en espectáculo, una advertencia viviente para todos los ciudadanos. La autoridad no se cuestiona, y el precio de la insolencia puede ser absoluto. Los murmullos de la multitud se transformaron en conversaciones más bajas. Algunos comentaban la resistencia del condenado, otros intercambiaban hipótesis sobre sus errores y los niños.
Todavía con los ojos grandes se alejaban con la sensación de que habían presenciado algo que trascendía cualquier juego o historia que sus padres les contaran. La lección de Roma estaba grabada no solo en la memoria de los presentes, sino en la mente de todos los que se atrevían a desafiar la autoridad. El dolor prolongado y la humillación total eran herramientas que mantenían el orden y el miedo, enseñando que la justicia podía ser un arte despiadado. El silencio que siguió a la muerte del condenado era profundo, casi reverencial. Cada espectador en su interior comprendió que había sido testigo de algo que superaba la mera violencia. Había presenciado la perfección de la crueldad, un acto que unía la eficiencia política con la tortura psicológica y física de manera magistral. Roma, como ciudad y como imperio, había demostrado nuevamente que no solo gobernaba cuerpos, sino que moldeaba mentes, recordando a todos que la vida podía ser efímera, la carne vulnerable y la autoridad absoluta. Y así, mientras los guardias retiraban los restos del empalamiento y la plaza volvía lentamente a su rutina, la memoria de la tortura permanecía viva. Cada adoquín, cada sombra y cada murmullo de viento parecía llevar consigo el eco de los gritos, el temblor de la carne y la lección de humillación que Roma había impartido con precisión. La ciudad se reafirmaba en su poder, y todos los que habían sido testigos sabían que aquel espectáculo no sería olvidado. La justicia romana era perfecta en su crueldad, lenta en su ejecución y absoluta en su mensaje. El cuerpo del condenado ya no era más que un recuerdo tangible de la eficacia de Roma, un cadáver que llevaba consigo la evidencia de la crueldad planificada y ejecutada con precisión quirúrgica. Pero la historia no terminó con su muerte. En realidad, su sufrimiento continuó vivo en la memoria de todos los que lo presenciaron. La plaza, impregnada de olor a sangre y sudor, conservaba la lección. La humillación, lenta y pública, era una herramienta tan poderosa como cualquier ejército, un instrumento de control y terror que enseñaba más que cualquier sermón o decreto. El impacto psicológico de aquella ejecución se propagó como una onda invisible. Cada ciudadano que había observado comprendió que la vida podía ser arrebatada con una lentitud calculada, que la carne podía ser usada como lienzo para la autoridad, y que la mente podía ser quebrada con precisión si se desafiaba a Roma. Los rumores del empalamiento se difundieron rápidamente, viajando por los barrios y calles, impregnando los oídos de quienes no habían estado presentes con una lección aterradora. La justicia romana no conocía compasión, y la humillación prolongada era un arma más letal que cualquier espada. Históricamente, este castigo, documentado en textos y crónicas de la época, no era un caso aislado. Roma había perfeccionado la manera de imponer el miedo, transformando la crueldad en espectáculo y la lección en memoria colectiva. Los emperadores y senadores comprendían que un acto de violencia prolongada podía consolidar su autoridad más eficazmente que cualquier discurso. La carne y el miedo eran herramientas tan indispensables como la ley misma. Lo que había ocurrido en aquella plaza era una manifestación de esa filosofía. Un hombre convertido en advertencia, su agonía en lección, su muerte en historia que perduraría. Psicológicamente, la ejecución dejó cicatrices invisibles en la multitud. Los hombres reflexionaban sobre la fragilidad de la existencia y sobre el precio de la ambición. Las mujeres comprendían la vulnerabilidad de todos frente al poder absoluto. Los niños, aunque aún inocentes, absorbían la idea de que la vida podía ser cruelmente moldeada por la autoridad. Roma enseñaba con dolor y sangre que la memoria del castigo era tan importante como el castigo mismo, y que los ecos de la tortura podían persistir más allá de la carne, grabándose en la conciencia colectiva de la ciudad. En retrospectiva, el empalamiento era más que un acto de violencia. Era una obra maestra de la crueldad institucionalizada, una combinación de psicología, espectáculo y castigo físico diseñada para sostener un imperio mediante el miedo. Cada detalle, desde la elección del lugar hasta la lentitud del sufrimiento, demostraba la perfección calculada de Roma en la utilización del terror como herramienta de gobierno. La víctima, aunque muerta, había cumplido su función.
Su dolor enseñaba lecciones que ningún discurso podría igualar, y su historia se convirtió en un recordatorio imborrable del precio de desafiar a la ciudad eterna. Y así, mientras la plaza se vaciaba y el sol comenzaba a declinar, dejando que las sombras se alargaran sobre los adoquines ensangrentados, Roma permanecía intacta, orgullosa y cruel. Un recordatorio viviente de que la autoridad, cuando se ejerce con meticulosidad y despiadada precisión, puede transformar la vida y la muerte en lección perpetua. La memoria del empalamiento perduraría, no solo en los documentos y crónicas, sino en la conciencia de todos los que comprendieron la lección. En Roma, la justicia podía ser lenta, humillante y aterradoramente efectiva, y nadie estaba a salvo de aprenderlo de la manera más brutal imaginable.